¿Cómo se calcula realmente el impuesto a la renta de una gran empresa en Perú? Bueno, hoy vamos a desglosar un caso práctico, uno real, paso a paso, para entender la verdadera historia que cuentan los números. Acompáñenme en este análisis. Nuestra historia arranca aquí, con la empresa El Conquistador S.A.C. y una utilidad contable, ojo que es impresionante, más de 15 millones de soles. A primera vista, cualquiera pensaría que el impuesto se calcula sobre esta cifra, ¿cierto? Pero a ver, ¿es de verdad así de simple? La respuesta corta es un rotundo no. La utilidad que una empresa reporta en sus libros y la base sobre la cual paga impuestos son dos cosas muy diferentes. Y justo en esa brecha, ahí es donde ocurre toda la magia y, bueno, también toda la complejidad. Para entender esa brecha, vamos a seguir este mapa. Empezaremos con la ganancia contable. Luego veremos qué gastos no son aceptados por la autoridad tributaria, la SUNAT. Después exploraremos los beneficios que sí se pueden tomar, haremos el cálculo final y cerraremos con una regla de oro que es fundamental. Entonces, como decíamos, el estado financiero de la empresa es el punto de partida. Es, digamos, la versión de la historia que la compañía se cuenta a sí misma siguiendo las normas de contabilidad. Pero el gobierno, a través de la SUNAT, tiene su propio lenguaje y, claro, sus propias reglas. Y aquí está el concepto clave de hoy, el reparo tributario. Hay que pensar en él como una especie de traductor. Es el proceso de ajustar las cuentas de la empresa para que hablen el idioma de la ley fiscal. Y esto puede o bien aumentar o bien disminuir la base sobre la que se pagan los impuestos. Arranquemos con lo que la SUNAT no acepta. Estos son los gastos que la empresa sí hizo, sí registró, pero que la ley fiscal simplemente no permite deducir. Se les conoce como adiciones, porque se suman de vuelta a la utilidad. Lo interesante de este cuadro es que simplifica los 34 reparos del caso real en 4 categorías fáciles de entender. Por ejemplo, la empresa gastó en combustible, pero si al recibo le falta la placa del vehículo, ¡pum!, gasto rechazado. O por ejemplo, organizó una fiesta para sus empleados, pero gastó más del límite legal. Bueno, pues ese exceso no es deducible. Reparó un auto que no era de la empresa y pagó multas de tránsito. Todos son gastos reales, eso que ni qué. Pero para la SUNAT no cuentan a la hora de reducir el impuesto. Y aquí hay un punto importantísimo. No todos los rechazos son iguales. Una multa, por ejemplo, es una diferencia permanente. Ese gasto nunca va a ser aceptado. Pero una provisión para una deuda que quizás no se cobre es una diferencia temporal. O sea, la SUNAT no la acepta este año, pero si el próximo año se cumplen ciertos requisitos, sí podría llegar a deducirse. Es una diferencia clave. Ahora sí, pasemos a las buenas noticias, porque así como hay gastos que se suman, también hay beneficios que se restan. Estas son las deducciones. Son montos que la ley permite restar de la utilidad, a veces incluso si no son un gasto contable directo, para incentivar ciertas acciones. Y esto lo ilustra perfectamente. El Conquistador, por ejemplo, pudo tomar una deducción extra por contratar personal con discapacidad. También aprovechó una depreciación más rápida por usar leasing. Restó los dividendos que recibió. ¿Por qué? Porque esos ya pagaron impuesto en la empresa que los generó. Y además se benefició de ingresos que la ley considera exonerados, como los que generó en Colombia o los de ciertos bonos del gobierno. Son, claramente, incentivos fiscales. Muy bien, ya vimos las adiciones y las deducciones. Ahora es el momento de la verdad. Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas y ver cómo impacta en el número final. Sigamos el cálculo paso a paso. Partimos de la utilidad contable, los 15.2 millones. A eso le sumamos los casi 989,000 soles en adiciones, o sea, los gastos no aceptados. Luego, le restamos los 394,000 soles de beneficios fiscales. Eso nos deja una renta neta de 15.8 millones. A partir de aquí, se deduce otro gasto muy importante, la participación de los trabajadores en las utilidades. Y con eso, listo. Llegamos a la base final, la renta imponible, 14,588,123 soles. Entonces, sobre esa renta imponible de 14.5 millones que acabamos de calcular, ahora sí, se aplica la tasa del 29.5%. Y esto nos da el impuesto a la renta total para el año, 4.303.496 soles.
Pero la historia no termina ahí, ¿eh? Una empresa no paga todo de golpe al final del año. Durante todo el ejercicio, el conquistador ya había realizado pagos a cuenta mensuales por un total de más de 1.000.000 de soles. Así que, al restar esos pagos del impuesto total calculado, el saldo final que realmente debe desembolsar es de 3.106.923 soles. Bueno, hemos recorrido un camino largo. Empezamos con 15 millones de utilidad y terminamos en el pago final. Entonces, ¿cuál es la lección más importante que nos deja todo este análisis? Hay que pensarlo así. La contabilidad está diseñada para mostrar la salud financiera de un negocio a sus dueños, a sus inversionistas. Pero la ley fiscal, esa está diseñada para recaudar ingresos para el Estado siguiendo sus propias reglas. Son dos lenguajes distintos que parten de una misma historia, pero que tienen objetivos diferentes. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Será que todos los gastos de una empresa realmente hablan el idioma de los impuestos? Conocer las diferencias entre estos dos lenguajes no es solo un ejercicio académico, para nada. Es fundamental para la salud financiera y el cumplimiento de cualquier negocio. Poner atención a esto es, sin duda, el primer paso para una gestión fiscal inteligente.